Bueno, habíamos estado en esta página, no sé si la llegaron a escuchar o no, ustedes me dirán. O la Silvio, vuelvo a explicar. tenés que volver a compartir Share screen. Sí, fantástico. Ahora, ¿me escuchan ustedes? Sí, te escuchamos y te vemos. ¿Y la presentación la ven? No, aún no. ¿Cómo salgo de la presentación para volver a verla? Claro, tiene que ser un tema de... tenés que A ver, seleccionar ahí está, ahí está. tenés que seleccionar Share y elegir el PDF. Sí, ahí lo hice. Seguro que no lo ven. Abajo a la derecha tenés que darle a Share, compartir. Sí, Ahí está, Ahora sí, ahora sí lo están viendo. ahí ahora está. sí. Ahora sí, Ahora está perfecto, ¿no? Bueno, perfecto. ¿Podemos seguir entonces? adelante. Esta página no sé si la habían llegado a escuchar o no. La vuelvo a. Esta sería la segunda generación de colorantes de alta solidez que lo que apuntaron es a anionizar el cromóforo completo. No estar cortando moléculas y dejando, sino directamente hacer soluble en agua una forma de ftalamida con un doble enlace nitrógeno, grupo azo, que le da color a esa molécula. Una vez hecho un baño alcalino suave, directamente esa molécula quedaba en forma soluble en agua, ¿sí? Entonces, básicamente no tenemos afinidad ni por el elastano, ni por el poliéster, ni por la poliamida. Entonces, esta hidrólisis con el tratamiento alcalino puede formar una cantidad de moléculas que estamos viendo acá, que ninguna tiene afinidad, ¿sí? Entonces, lo que logramos es que no haya un ensuciamiento del elastano, del grupo poliuretánico. Con lo cual, vamos a mitigar muchísimo todo lo que es mala solidez. Al contrario, vamos a estar en las solideces máximas que son 5. Vamos a seguir un poquito, aquí lo podemos ver, en donde tenemos un material de poliéster elastano, distintos tipos de colorantes de segunda generación, y podemos ver el ensuciado primero sin lavado alcalino y el ensuciado con un lavado alcalino reductor, que sigue siendo recomendable usar el lavado alcalino reductor para hidrolizar moléculas y hacerlas solubles en agua. Si podemos ver la primera generación abajo, que hay un azul, van a ver el ensuciamiento que es realmente bastante más importante que la segunda generación de colorantes. Estos colorantes, volvamos un poquito a la realidad, son colorantes que tienen su precio, son caros, pero no sé en el mercado, yo sé que hay mucha gente de afuera. Nosotros en realidad en este momento no los tenemos o no tenemos disponibilidad de todos y no podemos trabajar con ellos y estamos muchas veces sujetos a commodities o a colorantes de mediana energía, digamos, que logran una solidez 4, pero que tenemos este problema, que no lo podemos ni decolorar ni solubilizar, con lo cual podemos llegar a una solidez, como decía al principio de la charla, a bajada de máquina de teñir buena, pero me va a empeorar con el secado y me va a empeorar mucho con el tema del almacenamiento.
¿Por qué? Por los aceites de silicona que promueven la migración a la superficie. Esos aceites de silicona, repito, estaban puestos en el elastano para recubrirlos, para poder tejerlos, para darle cierta flexibilidad y elongación. Entonces lo que me sucede es que el colorante, como vimos al principio, que después lo vamos a volver a repasar, está migrando hacia afuera y me está empeorando realmente, me está realmente empeorando lo que es la solidez. ¿Sí? Bueno, acá está, esto no quiero hacer propaganda, no es mi interés. Estos colorantes presentan excelente resistencia al lavado, incluso sin aclarado por reducción, como dije, pero es esencial. Fíjense la diferencia que se obtiene, ¿no? Bueno, cómo hacer un lavado reductor es un tema que todos conocemos, por lo menos los tipos que teñimos o aplicamos, no es mucho interés. Y vamos a ver un tema. Nosotros, hablo de los técnicos, me incluyo en su momento, no usaba un auxiliar para lavar lo que era el colorante que había quedado, en este caso el Teracil W4 veces, un colorante de primera generación, lo que había quedado en el elastano. Le hacía un lavado reductor y obviamente no obtenía buena solidez. Después me di cuenta, no, me enseñaron que colocando detergentes, sulfonatos lineales, a base de eso básicamente, lo que hacía era crear cierta afinidad por el colorante, porque realmente ese detergente es hidrófobo, con grupos etoxilados mejor, era hidrófobo, y realmente me ayudaba a sacar de adentro, y ahora lo vamos a ver bien en detalle, de adentro de la fibra el colorante remanente. Entonces lograba fíjense acá, en el primer cuadrito, sin un agente de limpieza y con un agente. Tenemos el caso de un rojo 167 que se usa bastante, que realmente en ese sentido, para usar con el elastano es malísimo. Nosotros acá lo tenemos prohibido. Usamos el rojo 343, que es mucho mejor. Fíjense que por más que le pongo agente auxiliar y demás, el elastano me sigue quedando sucio. No puedo lograr. Bueno, acá hay una propaganda que se llama Aeropon, el detergente, y es lo que estaba mencionando, que ayuda a extraer de la fibra del elastano, y ahora vamos a ver cómo. Nosotros cuando terminamos la tintura, parte del colorante está protegido dentro de la fibra. Entonces, por más nosotros trabajo de lavado reductor que hagamos, si el colorante está adentro, va a estar feliz y no se va a decolorar, no se va a degradar. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es sacarlo fuera de la fibra para que nuestro lavado alcalino reductor sea realmente eficiente. Obviamente, estadísticamente me van a quedar algunos, pero bueno, con un agente que me ayude a sacarlos, voy a tratar de mejorar mucho la solidez en ese caso. Bueno, acá tenemos el colorante y el agente de reducción, ¿no? Sin un agente de limpieza a base de estos dodesilbenceno lineales con cadenas etoxiladas si quieren, después podemos entrar en detalle para qué sirve cada cosa. El colorante va a estar feliz adentro, voy a hacer los lavados reductores y después con el tiempo me puede dar bien la solidez al principio, después de estos moléculas colorantes, como son afines a los aceites de silicona que recubren el elastano, van a empezar a migrar hacia afuera, por ley de Fick, por difusión, por energía de activación. ¿Qué va a pasar? La persona que compra ese tejido, que lo tuvo unos meses en su estantería, le pasa un trapo húmedo y adiós, tenemos el reclamo en la puerta. Yo muchas veces les digo a los clientes, es como guardar un yogur en la heladera, va a durar un tiempo, pero si yo tengo un yogur que lo puse en el año 2015 y lo quiero tomar, seguramente va a estar feo. Esto pasa lo mismo. Cuesta verlo, por lo menos a la gente que no es técnica cuesta verlo, pero es la realidad. Entonces, con este
agente mágico, digamos, con este detergente que se puede conseguir. Hay algunos que están diseñados como este para no degradar el elastano, para mantener ciertas propiedades elásticas y demás. Hay que tener cuidado con eso. Después lo vamos a ver más en detalle si quieren. Vamos a empezar a sacar ese colorante para poder realmente destruirlo con el baño alcalino reductor. Siempre y cuando sean estos o estas familias de colorantes que yo realmente puedo hacerlos aniónicos, sacarlos del baño o decolorarlos, ¿no? Como vimos en el tema de la segunda generación. Bueno, acá está lo que yo les decía. Sale parte afuera. Lo que salió ya es aniónico, lo puedo destruir, queda así y se me va. Lo que está dentro, realmente, bueno, tengo que buscar algo que me ayude a sacarlo. Estadísticamente le hago N lavado si voy a llegar, pero ya el proceso industrialmente no es viable por lo caro, ¿no? Así que es mejor apuntar a a los colorantes que realmente son aniónicos, como dije al principio, de segunda generación, es lo ideal. Esos colorantes aniónicos, bueno, con un baño reductor, alcalino reductor, pueden salir y voy a tener una solidez realmente aceptable. Estoy en planta, ¿cómo quiero ver si fue exitoso mi limpieza? Hay una forma muy fácil para hacerlo con poliéster elastano, un ensayo muy rápido para no demorar la tintura, el proceso para poder continuar o bajar la partida de la máquina, que es con percloretileno. Yo pongo un pedacito de tejido, lo seco, lo pongo en percloretileno. Si el agua, bueno, el solvente se me pone del color del tejido, quiere decir que había mucho colorante todavía en el elastano, que como es liposoluble, se me va el solvente que yo le puse para el ensayo y no logré un resultado satisfactorio. Cuando está limpio, ya podemos estar seguros, y esto doy fe porque lo he probado, que mi solidez posterior va a ser buena, ¿sí? Excluyendo obviamente lo que es almacenamiento. Si tengo un loco que me lo seca a 160 grados, 170 en la rama, bueno, ahí puedo realmente empeorar la situación, ¿no? Pero secándolo a 120, 130 grados, esto realmente funciona. Entonces, ya habíamos visto que después de la tintura, antes del lavado, todos los elastanos con los colorantes sí o sí tenían afinidad, hay un desequilibrio evidente y se me subía parte de la receta a la fibra del elastano. Bueno, entonces, con mi lavado alcalino reductor, yo lo sacaba y lo dejaba blanco y ahora lo vamos a ver. Entonces, lo que les decía, en el almacenamiento, yo entregué mi rollo, está envuelto en mi plástico, pero el tejido migra sobre la superficie. Acá vemos una raya rosa y una roja, una rosa y una roja. Bueno, la roja es la fibra del elastano, que se ensucia muy rápido y muy fácil. La rosa es la fibra de poliéster. ¿Qué pasa? Empieza a salir hacia la superficie el colorante. Entonces, puedo después tener una migración que me va a complicar la vida. Si yo lo lavo con agua fría, tal vez haya una difusión que se llama superficial. Si yo lo lavo con agua caliente, porque viene manchada de pasto, de barro y demás, puedo ya tener un manchado bastante considerable del poliéster que hace juego en la prenda, que hace la combinación. El peor de los casos es este, rojo con blanco, ¿no? Entonces, los dos tipos de tinción son la tinción superficial, que la acabamos de ver, y después una superficial más difusión de colorante. Acá ya estamos fritos. Lo vamos a tener que lavar la prenda muchísimo para realmente poder llegar a salvarla, pero es muy difícil porque estadísticamente la cantidad de colorante o el colorante sigue saliendo, sigue saliendo, sigue saliendo. Muchas veces los clientes dicen, mejóreme la solidez de esta partida con un lavado reductor. Se la voy a mejorar un rato,
pero después va a volver a lo mismo. O sea, hasta que no le saque todo, estadísticamente, todo el colorante que tengo adentro de la fibra y la deje blanca, el fenómeno va a seguir pasando, lamentablemente. Entonces, si es una mancha permanente a 80 grados, como dice acá el apunte, estamos fritos. A menos de 80 no hay difusión y podemos llegar a hacer algo, pero a 80 ya el colorante migró. Y acá estaba lo que les decía, que con el lavado alcalino reductor, en este caso de colorantes de segunda generación, que eran los cromóforos, que nosotros podíamos anionizar, realmente el elastano queda decolorado, con lo cual mi solidez realmente va a pasar a ser de poliéster, porque yo con los commodities, si uso poliéster 100%, no tengo problema de solideces. Pero cuando tengo el elastano, por todo lo que acabamos de ver, sí voy a tener problemas de solideces por el tema de difusión, de migración, que si quieren después lo tocamos más en detalle. En el último cuadro hay un azul, que es un azul 291, que se usa para hacer los negros mezcla, los que usamos casi siempre, los commodities, los EXF al 300%, esos van a seguir. Fíjense que el color azul del elastano sigue estando. O sea, no voy a lograr buena solidez. Bueno, el daño al elastano, como explicaba al principio, tengo segmentos, después si quieren podemos ver molecularmente qué son cada uno, segmentos duros, cristalinos y segmentos amorfos que son los que le dan la elasticidad, donde la distancia de unión son 1,64 Armstrong, no, 16,4 Armstrong, o sea, ese poliuretano me va a poder elongar. Pero ¿qué sucede? Cuando yo lo estiro, stretch, y lo relajo, vamos a tener un rebote que es medible. Hay métodos para medirlo. Generalmente nuestros clientes nos piden una elasticidad del 140%, que se logra después de la tintura siempre, cuidando justamente la temperatura del baño, el pH, los lavados posteriores y la duración adentro de la máquina y qué tipo de máquina usé. Y ahora vamos a ver, acá dice chorro porque es jet, porque acá al traducir, bueno, me tiró esto y no me di cuenta. Entonces, cuando yo uso un baño con alta temperatura, lo que me sucede es que ese elastano ya no me recupera más, queda deformado y, como dicen en la jerga, maté a la lycra, ¿no? Y eso ya no es recuperable, lamentablemente. Entonces hay que tener una serie de cuidados. Entonces, como dije, siempre existe un equilibrio entre la pérdida de elasticidad y la temperatura del teñido. Una mayor temperatura del teñido produce una mayor hidrofijación del elastano y esa hidrofijación causa una pérdida irreversible de la elasticidad. Y ahí el artículo se arruinó. Acá los vendedores de máquinas muchas veces nos venden máquinas para producir. Yo les confieso que hago en máquina redonda y en máquina larga y en autoclave. O sea, máquina redonda tengo excelentes resultados cuidando la temperatura. Máquina larga trato de poner los colores que son del 4% hacia arriba de receta, o sea, colores saturados donde voy a tener que usar 130 grados sí o sí y mayores tiempos para permitir primero la tintura, la difusión y después lo que se llama migración, que es la igualación de la tintura. Entonces, como regla general, uno puede decir, bueno, puedo hacer colores medios y claros en máquinas redondas sin problema. Idealmente, si puedo, tengo que usar una máquina larga para hacer colores oscuros. Pero bien, ahí tenemos agentes que van a entrar que no atañen al tema, en este caso, que es de la tintura en sí, donde puedo
poner agentes para ayudar a la difusión, para acelerarlo entre 2 y 5 veces, o sea, bajar esa energía de activación para que el colorante pueda entrar, porque recuerden que acá no hay ningún tipo de afinidad del colorante disperso por el elastano, simplemente es una atracción de Van der Waals y, bueno, algunas propiedades, como les dije, en zonas cristalinas amorfas, ley de Fitt, que determinan la velocidad de difusión de ese colorante hacia la fibra, que también depende del tamaño. Alta energía, como dije al principio, media o baja energía. Bueno, básicamente, acá tenemos hablando de costos de producción, a medida que los colorantes dispersos y commodities están acá abajo, la performance es baja porque el costo es bajo. A medida que me acerco a la primera generación, mejoro. En Europa los estándares de lavado son a 60 grados, mejoro realmente la performance al lavado húmeda y al lavado, me aumenta el costo. Después tengo colorantes de segunda generación que ya se me van mejor en performance, más en costo, y los de segunda se llamarían, que son los WW+, perdón, ya son mucho más caros. Podemos lograr solideces Nike, Adidas o las Marks y Spencer y realmente estar en un costo un poco más elevado, pero bueno, si mi producto lo amerita, podemos llegar a ese punto. Lamentablemente, muchas tintorerías estamos acá abajo, ¿no? Con los dispersos commodity, tratando de hacer malabares, cosa que la idea de esta charla era que puedan realmente, con un argumento básico, explicar que si los colorantes dispersos commodities no tienen esta química, les va a pasar el problema de solidez. Lo van a tener a la larga o a la corta, puede bajar muy bueno, pero va a tender a empeorar con el tiempo. Es como nosotros, a medida que más viejos nos ponemos, peor. Bueno, básicamente acá tenemos nada, una paleta de colorantes, no me interesa hacer ninguna propaganda, y un análisis de una tintura de poliéster elastano y una segunda tintura para ver cuánto migra, pero bueno, esto es en condiciones de 130 grados, ¿no? Y van a ver que es muy baja realmente, eh, comparado con otros colorantes que son, directamente me da el mismo color, lo que son los commodities. Entonces, esta reacción, si bien yo la aceleré por la temperatura, porque le puse un acelerante de difusión, en la estantería, en el rollo se da y se da con el tiempo, mucha más baja energía. Si tengo el estante más arriba, más cerca del techo y el techo hace más calor, ese nivel de estantería me va a empeorar realmente lo que es la solidez con respecto al de abajo si está más fresco. O sea, a ese nivel estamos hablando. Bueno, básicamente esta fue la charla. Si quieren hacer preguntas o escribirlas o lo que sea, sin ningún problema las contestamos, y si no las sé, bueno, me dan un tiempo y se las contesto, obviamente. ¿Quieren poner las preguntas en el chat? O Hacemos un hacerlas, como resumen. quieran ustedes. Buenas tardes. Yo, si no te molesta, Hola, te consulto por acá. claro, ¿cómo no? ¿Cómo te va? ¿Qué Súper tal? interesante la charla, antes que nada. ¿Tenemos todos los Gracias. problemas que mencionaste? ¿O ya los Ya, tuvimos? los tuvieron Eh, o los tienen. Sí, si sobreviví, los seguís teniendo. Sí, los tuvimos, los lamentablemente. mejoramos, pero estamos ahí. Claro, No, te claro. quería preguntar, creo que en una diapositiva lo mostraste, pero las condiciones del lavado reductor alcalino. Las condiciones de lavado reductor alcalino, sí, eh, son genéricas igualmente. Ahora la buscamos. Acá está. Vamos a checar esto. Soda cáustica, hidrosulfito y un detergente. Los no iónicos son divinos, pero hacen mucha espuma, así que habría que buscar algo un poquito más elaborado, como para, acá esto tendría que estar acá abajo, 3 gramos por litro, pero bueno, básicamente un aclarador reductor es esto. Y no Bien, pasarte de 85, 90 grados, exagerando, 80 es lo ideal, porque el hidrosulfito que nosotros compramos en Argentina no es estabilizado, no es el de BASF.
y a los 80 ya se descompone. Entonces no tiene sentido llegar a 100 grados porque estás gastando energía, básicamente. Bien, Entonces, con este lavado reductor, yo descubrí, usando commodities, que con un auxiliar para el lavado mejorás muchísimo. Cosa que antes yo no usaba, te confieso, sí. cuando Eso entré a me llamó la trabajar. atención cuando lo ¿Viste? mencionaste. Sí, Claro. Sí, 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 sí. nosotros Sí, no lo estamos usando, así que por eso te consultaba. bueno, Em, yo después les propongo, lo tengo que ordenar, pero tengo los apuntes, se los puedo pasar. Tengo ahí el detalle de cómo actúa, qué hace, qué poner, qué no poner, porque siempre que uno mira, no sé, un auxiliar para igualación, hay 10 o 12 químicas diferentes. Entonces, realmente hay que investigar, porque aparte el fabricante no te lo va a decir qué es. claro, Entonces, hay que ir trabajando de a poquito y llegar a un resultado. Nosotros estamos tiñendo muchos colores a 110 grados y no tenemos problema. O sea, salvaste a la lycra sí o sí. Si vos claro, pudiste realmente, y no con comodidad, azul 60 que es un commodity, es el turquesa básico, eh, y llegás a un buen resultado de igualación, es interesante y de solidez también, ¿no? Esto para marca ya internacional lo estamos haciendo. claro. Y Sí, vos decías la tintura entre 100, o sea, a 110, Sí, 120 también, sí, 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 ¿sí? Y es 130 todo. solo los más oscuros, los más intensos. Claro, claro. Ojo, es empírico, ¿no? Según el poliéster, Oh, si vas a sí, entrar en detalle, el poliéster que te vendan, cuántas zonas cristalinas y amorfas tienen, sobre todo suben en la zona amorfa, el colorante, donde tiene lugar, básicamente, para hacerlo así grosero, pero explicarlo que sea claro. Y se puede trabajar y se puede ahorrar energía y llegar a un producto bueno. Sí. bien. Silvio, una Acá hay pregunta. una, acá hay Una una pre- consulta que me parece que está buena que la pongamos a continuación, que Sí. hay alguien que pregunta la diferencia entre un lavado reductor alcalino y un lavado reductor ácido. El lavado reductor ácido no lo conozco. Ok, ¿Por qué? Porque en este caso lo que yo doy como ejemplo, el hidrosulfito de sodio, medio ácido, se descompone al instante. claro, ok. Por eso tiene que ser alcalino. Sí. el reductor Lo ácido, que, lo la que sí se puede hacer, secuencia, perdóname, Guille, lo que sí se puede hacer es, hay selección de colorantes donde yo puedo tener el medio alcalino. Ok, claro, Y yo lo que recomiendo desde mi experiencia es no llevar el pH muy bajo. Realmente un pH de 5 se puede tener todo prácticamente, según mi experiencia, ¿no? ok. Acá hay otra pregunta que es, Claro, bueno, agradecen la exposición y ¿cuánto tiempo recomendás tener en stock la pieza terminada? nada, cero. O sea, lo más corto posible. Cuando se fabrica la prenda y la prenda entra en el ciclo de vida que llamamos, o sea que se lava, se usa, se cuelga. El detergente doméstico es alcalino, tiene soda soluble básicamente. Entonces ya deja de tener esos problemas terribles. Puede ser que si yo guardo una ropa en mi cajón una cantidad de años en una bolsita de plástico, la saco, la lavo y me va a perder. Lo mínimo posible, básicamente. O le puedo decir según qué colorantes uses y según cuánta lycra tengas adentro del tejido. Del tejido. Eso es muy variable, ¿no? Agrego otra Claro. consulta sobre el lavado. ¿El lavado alcalino es en la tela cruda? ¿Es antes del termofijado? no, No, después es de tintura, después, después de la No, tintura. no, es en la tintura justamente para, si Es es post primera tintura. generación, romper y hacerlo hidrosoluble. Parte me va a quedar, acuérdense que yo no lo puedo decolorar del todo, entonces me va a quedar un naranja de adentro de un negro, por decir algo. Es siempre después de la tintura. Y si es colorante de segunda generación ideal, se decolora, se hace hidrosoluble y se va con el lavado. Claro, con el lavado. Sí. Eh, Acá otra persona pregunta,
que hablaste de los aceites y la función, y en tu experiencia para la extracción de aceite, ¿qué tipo de Sí, lavado recomendarías? Ahí depende un para, poco de la lavadora que tengas. bueno, claro. Sí, se puede ver desde ese punto de vista. Justo tenía un temita para tocar ahí. Yo con el aceite de silicona tengo migración de colorante, alteraciones de uniformidad de teñido y problema de solidez, como ya dije. ¿Cómo lo puedo lavar? Generalmente se hace un lavado previo. Todos, la verdad que no lo dije y estuve mal. Todos estos artículos con poliéster y elastano se pretermofijan normalmente, se lavan y se termofijan. En nuestro caso tenemos lavadora continua enganchada a la rama, o sea, está todo sincronizado y sale directamente termofijado, lavado y termofijado. Pero no todo el aceite va a salir tal vez el aceite de encimaje del poliéster, más o menos fácil. Si uno no está lavando bien, va a la chimenea de la rama y lo ve salir como humo, ¿sí? El aceite de silicona es más pesado, tiene un punto de 400 grados centígrados, con lo cual se va a quedar ahí y convivimos con ella. No lo vamos a poder sacar si no es con un solvente orgánico. Con agua, olvídense porque se repelen, así que no vamos a poder sacarlo. Además, no es, según mi experiencia, esto lo hice, no lo puse acá, pero en Italia estuve haciendo un trabajo con lavadora de solvente y lavadora con agua. La lavadora de solvente saca el 98%, 99% también, recicla el aceite de silicona, es fantástico, pero le quedaba a este cliente que trabajaba a este proveedor que trabajaba para Japón, le quedaba en la mano que al japonés no le gustaba y no le querían volver a poner silicona. Entonces dijeron, nos vamos a pasar en este segmento al agua, vamos a hacer un lavado y vamos a poder sacar con mucha suerte, con una muy buena lavadora, un 70-80% de los aceites, y la silicona estaría dentro de ese 30% que va a ser difícil de remover. Difícil que en algún problema, en algún punto es contraproducente por el colorante que va a querer ir ahí, pero en otro, para lo que es el artículo y el rebote, es fantástico. O Y sí, sea, es estamos hablando del equilibrio nuevamente, lo ¿no? mejor de los dos mundos. Claro, exactamente, exactamente. ¿Cuál Una, es, cuál es, Silvio, el porcentaje máximo de aceites que vos dirías recomendable después del termofijado previo a la tintura? No, mirá, si yo tuviese constante, ¿qué pasa? Esta tintorería Balto es una tintorería de terceros, con lo cual recibimos fibras de todos los clientes de todo tipo, pero si yo tuviese un 20%, pero me considero afortunado solamente, ¿sí? Pero podemos tener más creo que esta es la última pregunta. sobre el elastano, ¿no? Sí. Una tela con alto porcentaje de elastano que esté mal termofijado, ¿qué tanto altera el teñido? El teñido en sí no lo va a alterar. Lo que va a alterar, bueno, sí, si está mal termofijado, empieza a enrularse, esos orillos se ponen tensos y el colorante no llega a difundir, no migrar, no llega a difundir a todo el tejido. O sea, tenemos un tejido con los orillos blancos, por así decir. Ok, ¿Sí? Entonces hay que termofijarlo como corresponde. Además, uno tiene que buscar lo que es el gramaje y el rendimiento que le pide su cliente o el confeccionista que va a diseñar la prenda, ¿no? exacto. Y el último comentario, porque preguntas, perdón, hay un nuevo mensaje. ¿A qué temperatura termofijamos? Bueno, depende del gramaje del tejido, eso también es variable. Nosotros estamos termofijando poliéster con elastano de 190, 188 a 203 grados. Podemos llegar a 210 tranquilamente, pero no lo hacemos como no conocemos el elastano que nos envía el cliente en la procedencia, no nos arriesgamos a llegar a 210 por miedo a que pierda ese rebote, ¿no? No lo Perder hacemos, elasticidad. perdemos elasticidad. Entonces,
ya una vez degradado no es No, recuperable eso. no hay forma, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Entonces, depende mucho del gramaje del tejido para definir. ¿Por qué? Porque si hay una capa muy gruesa de poliéster y el elastano, la construcción del tejido también influye. Y el elastano está muy adentro, vamos a tener que darle más temperatura. Si el elastano está muy expuesto, nosotros hacemos también térmicos con frisado. Si el elastano está muy expuesto, también se rompe. Sí, Entonces, o o en el caso del termofijado, se daña. perdés la elasticidad que estabas buscando en el Pierdo la tejido. elasticidad porque ya a 160 grados el elastano ya empieza el punto de transición vítrea, que se Sí, llama, exacto, entonces sí, se sí, empieza a plastificar. ¿Sí? exacto. Hay una pregunta que realmente no lo pregunté antes. Hay alguien que estaba acá presente que pregunta si podemos compartir la presentación por email. Yo no sé si está planeado o cómo es. ¿La quieren? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. A ver, Y si quieren más detalles a fondo, yo tengo todo lo que es Juan Manuel, moléculas, bueno, un desglose bastante importante de todo eso. Se lo puedo pasar también. Si lo, Juan Manuel Bueno, está, después lo pasás, Silvio, y se lo vamos a repartir a bueno, la gente. lo va a ustedes lo publicar administran, yo no tengo ningún en una problema, al nota. contrario. Bueno, Encantado. perfecto. Silvio, Ay, una pregunta puede ser, una más. Por supuesto, claro. Las que Bien, quieras. antes que nada, gracias por la charla. No, por favor. No teniendo lavadora Sí, abierta, sí, eh, ¿qué sugerencias el lavado primero y termofijado después para después teñir? Eh, claro. ¿Arriesgando la elasticidad o No, termofijar pero sin lavar? no arriesgas nada y porque vos haces un lavado para sacar aceites, para remover aceite En que no te cuerda, salga el ¿no? humo en cuerda, que puede ser más eficiente que una lavadora, inclusive que la máquina, una redonda es más eficiente, según la cantidad de cajas, obviamente, y la velocidad, ¿no? Pero podés sacar, yo no te sugiero no lavarla más de 50, 60 grados, no hace falta más. Porque el Claro. punto de enturbiamiento de los aceites es ese, con un detergente no iónico convencional, un poquito de solvay para saponificar lo que es aceites, enjuagás bien, lo dejas en pH levemente ácido, en lo posible, tratar de hacerlo siempre, y a termofijar. ¿Sí? Bien, termofijar directamente, Sí, que no te no. queden restos de detergente no iónico porque son degradadores de la lycra. Claro. Lo viví propio. Eso Pero lo hice. termoficar sin lavar, no. no. No te lo recomiendo. Te va a Claro, costar más teñirlo, básicamente, y vas a tener sí, peores solideces al final, porque te va claro, a quedar mucho más adentro, mucho más porquería, si querés correcto, sí. decirlo rápido. ¿Sí? Gracias. No, por favor. Me parece que no tenemos más Sil- preguntas. A Silvio, ver, disculpa, ¿te puedo hacer una consulta? Claro, Cuando vos hablaste de todas estas variables que hay que tener en cuenta, a la sí, hora de cuando uno sublima con colorantes dispersos, ¿cómo sí. interfieren todas estas variables? ¿Podés llegar a tener los mismos problemas? Te pregunto porque como Y uno a veces, o sea, uno tiene que adquirir la claro, poliestirena y sí, lycra es de origen asiático y cómo controlas estos parámetros y después a veces cuando sublimás se presentan ciertos problemas. sí, claro, se pueden presentar ciertos problemas. Sublimás sobre tela teñida y terminada, ¿no? Sublimar estoy En hablando blanco. O eh, sobre crudo sobre el directamente. blanco, sobre el blanco. Sobre blanco hecho en fábrica, digamos, ¿sí? Sí, en Sea por fábrica fuller, asiática. por... Ah, no. bueno, claro. Por eso, Eso, ¿cómo? claro, bueno, ahí vas a tener un problema de que el tipo por costo, te digo porque en otras Sí, fábricas lo hacíamos, agarra el tejido crudo, fuller, le pone el blanco óptico, un dispersante para que se vea la difusión porque tiene un colorante adentro que le da matiz y lo mete a la rama a 200 grados y adentro. Entonces vos claro, vas a recibir todos los aceites del mundo, los vas a tener ahí Inclusive también puestos. puede ser que tenga algún tipo de suavizado, que es un enemigo Ah, de tu sublimación. también, claro. también. Acá un Sí, estampador experto te lo está diciendo también, sí. Exacto. perfecto. Bueno, Sí, muchas gracias. por favor. Acá alguien dice que hace lavado reductor con hidrosulfito y soda Solvay a Bien, 80 grados por 20 bien. minutos. Si está bien,
Está perfecto, sí, sí, sí. Sí, sí puede, no sé cuántos gramos litros le pone, pero sí, 8 gramos, 5 gramos por litro de soda Solvay está perfecto. Es un muy buen agente de lavado en la soda Solvay. Sí, Marta, que estabas ahí, que preguntaste recién, antes cuando la sublimación se hacía por serigrafía, Sí, había una recomendación que era preplanchar la tela para quemar los aceites y las terminaciones. ajá, perfecto. Probá. Muchas gracias por el Porque, dato. porque en realidad la tela que vos comprás está terminada, no está apta a estampación. Claro, sí, Que- sí, Ese es un problema que tienen la mayoría de los confeccionistas, que compran tela, no tela apta para hacer procesos. claro, sí, a eso apuntaba, porque a nosotros nos ha pasado, a ver, yo de base soy diseñadora industrial, no soy sí. técnica, pero bueno, algo por ahí, algo comprendo de lo que estuviste explicando, Silvio. Eh, pero bueno, teníamos básicamente varios problemas con unos metros de tela que se habían mandado sublimar y que después habían generado ciertos manchados cuando se exponían al agua clorada también. Y bueno, un poco pensaba que algunas cosas por ahí pueden Sí, sí, sí. interferir. Evidentemente se están oxidando residuos que tiene el tejido, evidentemente, y obviamente toman color. Pueden tomar un color pardo, pardo amarillento, sí, sí. Amarronado. Sí, eso Amarronado, era. claro. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias No, por favor. por las aclaraciones. No. ¿Te puedo hacer una última consulta? Claro. Puede ser en el ramado final. Vos mencionaste de no darle tanta temperatura. Exacto. Sí. Si Hasta podés 110, 120, mejor. bien. ¿Por O qué? sea, lograr Para no favorecer lo que habíamos hablado al principio en la lámina número 1, que era que hacer migrar el colorante hacia afuera. ¿Por qué? Porque Sí, a vos te quedaron aceites de silicona, entonces con el calor vos haces ese fenómeno de difusión hacia la superficie del elastano, que al estar expuesto en el tejido te va a empeorar la solidez. Entonces, cuanto bien, más baja la temperatura, mejor. mejor. Sí, Bien. sí. Nosotros hicimos la experiencia que vos comentaste también de guardar unas telas teñidas y Sí, hacerle solidez a lo largo del sí. tiempo y está bueno tener la confirmación de que es así porque ya lo habíamos observado. Claro, claro, cuando te matan los clientes, yo tenía un cliente que me decía, uy, pero yo hago stock, guardo no sé cuántas toneladas de negro. Y no, flaco, vendilo ya y empezá por lo más viejo porque es un problema, después vamos a tener reclamo. Y el reclamo va al fotógrafo, el último que hace el proceso, que es el tintorero. Ya tenemos la experiencia que cobramos siempre. Es así, Una cosa, Marta, sí. Sí, todos los colorantes sublimables son dispersos, pero no todos sí, los colorantes dispersos son sublimables. Ah, eso hay que tenerlo en cuenta, sí, seguro. Un detalle bien. no menor. No menor, sí. Sí, sí, desde mi humilde conocimiento entendía todas esas, las variables que estaban en juego. A veces son difíciles de identificar. A ver, es difícil de identificar dónde está el conflicto. Si en la tela base, digamos, Claro, o en y lo que en estás comentando. Con nuestro experiencia caso, que yo tengo cuando... encima, yo le Sí. apuntaría siempre primero a la tela. Sí, sí, tal cual, Y cuando tal cual. compras teñida también, si el colorante que está teñida la tela, por ejemplo, nosotros vendemos para camisetas de fútbol, no son altos sublimación, va a tener un desastre cuando sublime también. Le va a cambiar de matiz, se le puede sublimar inclusive el colorante. Así que hay que tener mucho cuidado con eso también, Genial, gracias. ¿no? Bueno, creo que ya contestamos todas las preguntas. Agradecemos a la presencia de todos ustedes. Le Sí, muchas agradecemos gracias. principalmente a Silvio por No, haber compartido los un placer. conocimientos. Me parece que ha sido de interés de mucha gente. Bueno, gracias. Gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. Gracias, Silvio. Muchas Chao, gracias. gracias, Muchas adiós. gracias, buenas noches. Buenas Chao, noches. chao. Gracias.